Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual les voy a presentar una cámara fotográfica análoga de rollo, la cual a simple vista no parece que sea tan antigua, pero vamos, sí lo es. Se trata de la cámara fabricada por Pentax. El modelo correcto es IQ Zoom 735 y bueno, esta camarita que estamos viendo fue fabricada en el año de 1987. ¿Ok? Año 1987, cuando los grandes grupos de rock como Guns N' Roses y otros estaban en todo su esplendor. Entonces, varias personas en aquel tiempo que tomaron fotos con este tipo de cámaras. Bien, pues sean bienvenidos. Les recuerdo que si no se han suscrito, lo hagan, es gratis y pues vas a encontrar mucho contenido aquí en el canal. Igual, si te gusta el video, compártelo con tus amigos y pues bueno, sigamos con el video, ¿ok? Pues estamos viendo, como les digo, esta camarita que no parece. ¿Cómo sé que es de 1987? Es la gran pregunta, ¿ok? ¿Cómo sé que es de 1987? Acá atrás, afortunadamente, tiene su pantallita que es un fechador, y en ese fechador alcanzamos a ver perfectamente el año por default que le pone la cámara. 87, ¿ok? 87 mes 1, día en este caso 7. Ok, entonces pues esta cámara es de 1987 y déjenme decirles que todavía está funcionando de manera excelente. Ok, además, para hacer un producto de aquellos años todavía se conserva en muy buena condición, y vaya que son traídos junto con otros productos, es decir, no están protegidos, aislados, y aún así pues todavía se defiende el equipo. Ok, en la parte superior vamos a ver que tiene una pantalla más grande, y precisamente en esta pantalla que estamos viendo, ahí vamos a poder ver cuál de todas estas funciones está aplicada, o por ejemplo aquí con este botón que tiene como un rayo que es para el flash, los diferentes modos de flash ahí los vamos a poder activar, desactivar. Tiene lo que es también una cuenta regresiva, la cual nos va a servir para tomarnos fotos, en este caso, o bueno, se tomaban fotos selfies en aquel tiempo de esa forma. Presionaba aquel botón, colocaban la cámara lejos y ya te tomaba la foto con el grupo o con la pareja, o solamente, bueno, simplemente a ti mismo. Ok, esa es una. Ah, Tiene otras funciones como reducción de brillo en los ojos, que es este ojito que se ve ahí. Esta otra función que es para paisajes, el control de zoom, zoom in, zoom out, ok, el botón de disparo, y vemos aquí un pequeño símbolo, ok, que es el símbolo de rebobinado. En este caso va a tener, bueno, para poder hacer el rebobinado de forma forzada, cuando digo forzada me refiero a que, por ejemplo, si tienes un rollo, vamos a poner este ejemplo, mira, este es un rollo de Kodak, acá está, Kodak, y tiene 24 exposiciones. Vamos a imaginar que usaste de esas 24, solamente gastaste 20 y te sobraron 4 espacios todavía para tomar fotos. Ok, ¿cómo hacerle entonces para regresar todo el rollo, poderlo extraer sin echar a perder o bueno, abrirlo y que se eche a perder todas las fotos que tomaste anteriormente? Bueno, para eso va a ser precisamente esta función. Entonces, para ello se va a dejar mantenido presionado el botón, y después de eso te va a salir otro paso aquí en la pantalla que más adelante vamos a ver. Aunque de manera automática estas cámaras en la mayoría
de este tipo de cámaras, otras marcas, el rebobinado lo hacen por sí solas una vez que ya detectan que el rollo se acabó. Ok, por lo cual no necesitas hacerlo de forma manual, sino que ella solita detecta que ya se acabó y empieza a regresarlo. En el caso de las Fujifilm, por ejemplo, aquí tengo un rollo de Fujifilm, Fujicolor de Fujifilm. En el caso de esta marca de cámaras de Fujifilm, ellas, por ejemplo, lo que hacen es extraer todo el rollo y cada vez que van tomando una foto lo vuelven a regresar a su origen. Ok, es decir, por ejemplo, tienes el rollo acá instalado. Vamos a imaginar que este rollo está dentro. Ok, entonces en la Fuji lo que hace es extrae todo el rollo, lo vuelve a enrollar pero en el lado opuesto, y cada vez que vas tomando una foto se va regresando un espacio hasta que cuando se termina o ya no puedes tomar fotos, prácticamente el rollo queda como lo estamos observando, todo al interior. Entonces ya no hay necesidad de regresarlo otra vez. Ok, eso solamente en Fujifilm, pero hay otras marcas que lo hacen. Cada foto que vas tomando va recorriendo un espacio y cuando ya no puede tomar las fotos regresa todo, ok, de forma automática. Y si no lo hace automático, lo tienes que hacer forzado. Ok, bueno, sigamos. Entonces, ¿qué más nos queda por aquí? Bueno, ya dijimos que esta pantalla que está aquí es para el fechador, y aquí vas a cambiar el modo en el cual se muestra lo que es la fecha, ya sea mes primero, día, año, o año primero, día, mes, etcétera. Ok, entonces más que nada eso. Ok, esta es una ventanita para ver si al interior hay un rollo. Va a ser muy notable cuando esté instalado un rollo, porque vamos a ver aquí parte de la información. En este caso Kodak, al ser amarillo pues es bastante perceptible. Por ejemplo, aquí en el caso de Fujifilm también sí va a ser notable el color verde también. Y hay otras marcas de rollo, por ejemplo aquí tenemos bueno, no es Walmart, es Polaroid. Ok, estos rollos de 35 milímetros se pueden conseguir en cualquier, bueno, vía internet, en cualquiera de los sitios de comercio electrónico que conocemos como Mercado Libre, Amazon, eBay, entre muchos más. Entonces todavía están disponibles, todavía los hacen 35 milímetros en varias marcas. Ok, bueno, este botón rojo que tenemos aquí es de encendido y apagado de la cámara. Ok, es la forma como tú vas a encender la cámara y dejarla lista ya para comenzar a tomar fotos. Ok, ¿qué más? Bueno, este botón que está aquí deslizable es precisamente para abrir la compuerta del rollo. Vamos a abrirlo hacia abajo. Siempre seguir el sentido donde dice la flecha. Hay muchas cámaras que me he encontrado en la búsqueda de productos, y lamentablemente hay personas que no saben y los quiebran. Ok, los forzan y los quiebran. Entonces sean muy pero muy obedientes donde indica la flecha, de lo contrario lo van a echar a perder. Ahí está, abrimos y vemos que todo está perfecto al interior. Ok, ojo, 1987 y todavía está bien, mira, precioso que está. La lente está excelente, todo bien. En esta parte que vemos aquí, ahí va instalado el rollo, el tambito del rollo, y va a pasar por acá. Inclusive acá dice la palabra film, y también indica una flecha que el extremo del filme lo vas a encajar ahí abajo, va a empezar a desarrollar. Ok, ahí está la ventanita, el visor, ahí vemos que se puede apreciar perfectamente. Ahí está, mira. Ok, todo bien. Entonces todavía está en muy buena condición el compartimento donde va el rollo, la lente está súper bien. Ok, al momento de cerrarla presionas fuerte, ahí está. En este caso esta cámara, bueno, yo pensé que no tenía pila instalada, pero realmente sí. Cuando
cuando se pintan los números en esta pantalla, significa que sí hay una pila instalada al interior. Ok, vamos a poner el ejemplo de las pilas. El tema de las pilas en cámaras, ya sean digitales o análogas, es bastante importante. Ok, aquí tenemos dos pilas. Este es el tipo de pila que utiliza esa cámara. Entonces vamos a ver, por ejemplo, tenemos la mundialmente reconocida Duracell, y el modelo correcto para esta cámara es 120. Bueno, el correcto es así: CR 123 letra A. Este es el modelo correcto: CR 123 letra A. Esta es una presentación de Panasonic. Es litio y es categoría industrial. Es una pila a 3 volts, y lo suave es que vence hasta enero del 2029. Es decir, teóricamente le quedan 4 años en este 2025, queda todavía 4 años de uso. Ok, esta pila que está aquí, 123, aunque no tiene las letras en los costados, pero es el mismo modelo y es el mismo voltaje. Lamentablemente esta pila ya está caducada, marzo del 17. Okay. Hay muchas personas, por ejemplo, que pueden decir, bueno, compré pilas, son de muy buena marca y es el tipo de pila que usa la cámara, pero ya se la puse y tu cámara no funciona. Okay. Entonces lo que pasa es que no la revisan bien, son pilas que no funcionan. Vamos a abrir aquí con un palillo el compartimento de la pila. Ok, ahí está. Y es una pila exactamente como la que vieron hace unos momentos. Ok, se conoce realmente el nivel de la carga cuando tú la instalas. Pues rápido la cámara va a zumbar. Una vez que cierras la compuerta del rollo, va a zumbar como lo escucharon. Okay, ahí está la tapita de la pila, que está perfecta. Al interior está perfecto, ahí lo podemos ver como brilla muy bonito. Entonces vamos a instalar esta pila. Ok, la polaridad es muy importante: positivo hacia arriba. Este es el punto positivo que va hacia arriba, y negativo hacia abajo. Ok, cerramos. Y pues bueno, ahora vemos que ni siquiera se pintan los números. Vamos a abrir. No pasa nada. Botón de encendido apagado, no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas de pronto pueden decir, bueno, ya le puse pila de marca buena y no pasa nada, pues la cámara no sirve. Reclaman que no sirve la cámara y realmente lo que no sirve es la batería. Okay, entonces vamos a abrir otra vez. Esto lo pueden abrir con un lapicero, con una pluma, lo que ustedes quieran, pero ahorita estoy utilizando un picadiente y vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo con esta pila y van a ver la diferencia. Ok, polaridad positiva hacia arriba. Cerramos. Ahí de volada se escuchó el zumbido, rapidísimo se escuchó la diferencia. Y ahí están los números dibujados, todo muy bien. Vamos a encender la cámara. Mira. Ok, ahí está. Vamos a hacer zoom. Pueden notar ustedes el nivel de sonido, el zumbido que produce es bastante pues elevado. Entonces esa pila que les acabo de mostrar, esta pila Panasonic calidad industrial, es altamente recomendable para este tipo de cámaras, incluso para digitales también, ya que están hechas para aguantar el uso intenso y alta demanda en lo que es pues el uso de dispositivos como estas cámaras. Ok, vamos a colocar este rollito ahí al fondo y a ver si lo podemos apreciar. Mira.
vamos a hacer un acercamiento. A ver, vamos a ver si se puede. Es muy difícil a veces tratar de enfocar el objetivo. Casi no se va a poder visualizar bien. Más que nada porque tiene estas rayas. Por eso no. Ok, bueno, no importa. Ahí. Ok, ahí lo estamos viendo. Voy a hacer acercamiento con la cámara fotográfica. Ok. Vamos a alejarnos. Ok, ahí está. Vamos a abrir la toma. Ok, muy bien. Entonces ahí vimos que efectivamente tanto el zoom aquí en la parte frontal, la lente pues sí la logra extender, y también al interior esos prismas que tiene al interior sí se logran mover. Ok, distancia focal 35-70 milímetros. Ok, lentes de tipo zoom, enfoque automático, full macro. Ok, y qué más, bueno, por cierto, ensamblada en Filipinas, número de serie 263. Ok, y aquí tiene una rosca para colocarla en un tripié, ya sea en un tripié normal, tradicional, o puede ser un tripié pequeño para escritorio, mesa, etcétera. Ok, ¿qué más? Vamos a ver en la parte de arriba. Aquí, por ejemplo, dice que pues no están ceros, es correcto porque no hay rollo al interior. No aparece ningún símbolo de los que vemos aquí porque está en modo automático. Ok, incluso el que reduce el brillo en los ojos no está aplicado. Vamos a aplicarlo y ahí aparece el ojo, quiere decir que está aplicado. Va a soltar el flash, pero con cierta secuencia para que no brillen, no salgan los ojos rojos o así muy brillosos como si fueran demonios. Ok, vamos a quitarlo. Ahí ya no está con, ahí va a tirar su flash normal. En este caso está flash automático. Ok, quiere decir que si el salón o el ambiente donde estoy está muy oscuro, poca luz, va a soltar el flash. Y si hay un lugar que esté muy iluminado o es muy soleado el día, no va a soltar el flash. Ok, todo depende a dónde lo apuntes. Ok, por ejemplo, aquí de frente, el objetivo aquí frente a la cámara está prácticamente oscuro, entonces sí debe de soltar el flash. Vamos a hacer un disparo. Ahí está. Ok, ahí está, sí lo cumplió. Es el botón del disparador. Ahí está, botón de disparador. Vamos a cambiar los modos de flash. Ahí por ejemplo está flash forzado. Este está desactivado el flash y está orientado pues para escenas nocturnas o con poca luz, escenas más sombrías. Aquí va a tirar el flash de forma forzada, pero con un patrón especial para ambientes nocturnos. Ok, aquí por ejemplo es flash desactivado en días muy iluminados o soleados. Y aquí va a ser flash desactivado, pero con función de bulbo. Ok, es decir, tú mantienes presionado el disparador, presionas, y cuanto depende el tiempo que tengas presionado el disparador, ya disparaste, va a quedarse abierto lo que es aquí el obturador. Entonces tomas una foto sin soltar el flash y se va a quedar abierto. Sueltas el disparador y se cierra el obturador. Es la función de bulbo. Ok, vamos a cambiar aquí a lo que es, ahora es flash forzado con función de bulbo.
y nuevamente flash automático. Ok, ahora vamos acá. Ahí está, escenarios, paisajes. Ok, y estas son tomas normales. Ahora vamos a ir con cuenta regresiva. Hay otro segundo reloj que es incrementar la duración. Por ejemplo, la primera puede ser 5 segundos. Transcurridos 5 segundos viene el disparo, captura la imagen, y posiblemente aquí sean 10 segundos. Se cumple ese periodo, captura la imagen y listo. Okay. Y aquí vamos a ver que aparece como un monito y unas como, bueno, son recuadros atrás. No sé realmente si alguien aquí en los comentarios sabe exactamente para qué es esto. Nos va a ayudar mucho. No quiero así como que inventar algo porque van a decir que me lo saqué de la manga. ¿Okay? Pero posiblemente sea alguna captura, ¿cómo le dicen? Superpuesta, sobrepuesta. No recuerdo exactamente. Aquí están tomas, me parece que son consecutivas o así múltiples, como una ráfaga. Tac, tac, tomando varias. Esta creo que es no recuerdo cómo le dicen en la fotografía, superpuesta o sobrepuesta. Creo que es superpuesta. Aquí tiene otro int como intervalo 3, intervalo 60. Me parece que son medido en segundos. No sé si toma una foto 3 segundos, o sea, y ya después vuelvo a tomar otra, no lo sé exactamente, pero sí tiene funciones destacadas. Si por ejemplo dejamos aquí presionado por largo periodo este mismo botón, ok, ya se quitó. Ok, entonces es dejarlo presionado por largo periodo. Es que casi no se va a ver aquí. Ok, dejarlo presionado por largo periodo. Ahí aparece el icono de rebobinado, pero parpadea este botón. Te indica que lo debes de presionar sin soltar el primero. Y ahí ese es. Lo que acabamos de hacer es un rebobinado forzado o manual. Entonces, por ejemplo, como les había comentado, si tienes este rollo que es, bueno, puede ser, es un ejemplo, 24, solamente tomaste 20, te sobraron 4 o te sobraron tal vez más, no quieres echar a perder o no quieres tomar más fotografías, vas a tener que hacer esta secuencia que acabas de ver, dejar presionado por largo periodo sin soltarlo, presionar este botón y va a comenzar a regresar el rollo. Ok, esa es la manera correcta para, en caso de que te hayan sobrado fotos sin capturar o espacios vacíos, lo regresas todo y queda listo para llevarlo a revelar. Ok, entonces esa es la función como se hace aquí. Ahorita vamos a checar a ver si lo hace de forma automática. Ok, a ver qué más nos falta. Visto por la parte posterior, vamos a ver aquí que en el marco del visor vamos a ver que hay un LED, bueno, hay una luz LED que es de autoenfoque y la otra indicando el flash que está listo para soltarlo. Entonces vamos a presionar suavemente y parpadea donde dice autoenfoque, lo cual quiere decir que como no hay nada ahí, no está enfocando bien a un objeto en específico. Entonces parpadea como diciendo, oye, la foto va a salir difusa porque no hay nada, no hay definición. Ok, ahí está. Entonces vamos a poner este objeto otra vez. Bueno, todos los vamos a poner. Ahora sí, vamos a... Ok. Bueno, sigue parpadeando.
Ok, el flash sí está listo para tirarse. Y el autoenfoque me parece que no está del todo correcto. Si estuviera bien, el autoenfoque se mantendría fijo. Me parece que se mantendría fijo. A ver, vamos a apuntar a otra parte. Ahí está. Lo que pasa es que ya hay unas bolsas y mira, ahí hay unas cosas. Entonces ya puede detectar mejor un objeto. Hay definición. Okay. Ahí está, mira. Tanto lo que es el autoenfoque como el flash están perfectos porque se mantienen. Aquí no, porque prácticamente está a la pared y no hay nada definido. Tendría que estar muy enfrente, creo. Ahí está, sí, mira. Si me voy para atrás, ahí como que no está bien el enfoque. Ya visto de frente, ahí sí se mantiene. Okay. Entonces, mira, de hecho sí te permite tomar la foto. A ver, ahí está. Ok. Y no tira el flash porque por lo visto esa pared como que causa mucho reflejo de la luz. Ahí está tomando las fotos pero sin rollo. Ahora vamos a tomarlo por un costado cuando parpadea. Sí toma la foto, pero posiblemente la foto va a salir difusa porque no está bien enfocado. Ok. Vamos a ver lo que es el flash en su forma automática. Okay. Ya vimos que de frente sí nos da un flashazo. Ahora lo que vamos a hacer es lanzarle la luz aquí con el móvil. A ver, vamos a ver. Ok, si esa pared así como está le causaba así como que de cierta forma saturación, entonces quiere decir que aquí de frente debe pasar lo mismo, no debe soltar el flash. Ahí está. Ok, ahora lo que voy a hacer es desactivar mi flash. Vamos a... ahí está. Ahí no le está llegando nada de flash. Seguimos en modo de flash automático. Ahí está. Ahí sí. Okay. Entonces, el modo de flash automático sí está respondiendo perfecto. Okay, sí obedece a los cambios de luz que se dan. Entonces, vamos a instalar de una vez el flash para aprovechar. Perdón, vamos a instalar el rollo para aprovechar todos estos disparos. Ok, vamos a abrir aquí la compuerta. Bueno, la voy a apagar mejor. Ahí está, ya está apagada. Está apagada. Vamos a usar este rollo. Vamos a colocar la parte de abajo que encaje en este pivote que está aquí. Ese pivote, ahí lo vamos a encajar. Ahí está. El otro extremo, vamos a ponerlo por acá. Ok. Tiramos un poco. Estos son rollos usados, no son nuevos. Solamente para ejemplificar, para ayudar a explicar mejor el tema. Okay, yo creo que ahí está bien. Cerramos. Ahí está. En las cámaras, ya cuando se pone el número 1, el 0, o sea, el 0 o la S avanza al 1, quiere decir que ya estás en posición bien para comenzar a tomar fotos. Vamos a encender la cámara. Ahí está. Ok. Para no estar castigando mucho el flash, porque como es una cámara ya antigua, pues no quiero darle mucho, no quiero abusar de flash. Entonces vamos a desactivarlo. Bueno, antes de desactivarlo voy a activar lo que es, a ver cómo lo tiran, en evitar brillo en los ojos. Para ello vamos a hacer una combinación: reducción de brillo en los ojos con cuenta regresiva. Ahí está. Ok,
Ya lo único que va a hacer falta es disparar, presionar el disparador, y acá se va a prender una luz roja. En algunos modelos comienza a parpadear más rápido y al final se queda fija, o en algunos modelos parpadea y al final se queda fijo, o bueno, hay varias combinaciones. Ahí está. Este se queda fijo y al final comienza a parpadear. Ahí viene la foto. Ahí está. Ok, entonces en reducción de brillo en los ojos, tira primero un flash así sutil, suave, y después de ese viene un segundo, creo que 2 o 3 veces tira el flash. Es una secuencia determinada precisamente para evitar el brillo en los ojos. Vamos a quitar esto, y ahí supuestamente sí, van 2 capturas que hemos hecho. Ok, vamos a quitarle el flash. Ahí está desactivado. Cuenta regresiva. Vamos a ponerlo con doble cuenta regresiva. Vamos a contabilizar los segundos una vez que haya presionado el disparador. Voy a comenzar 10, 9, 8, 7 hasta 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aproximadamente sí. Ok, ya. En este caso significa que va a ser 2 capturas con cuenta regresiva en lugar de una. Entre cada marca tiene sus propios cambios, entonces algunos de ellos, al estar así los dos relojitos, esas cuentas regresivas, a veces se aumenta el tiempo. En lugar de 5 segundos son 10 segundos, es decir, una espera pues un poquito más prolongada para que te acomodes bien, pero en algunos lo hace como en este caso, que no solamente es una foto, sino que aparte toma una segunda foto. Ok, es como que, bueno, por si la primera no nos gustó o no salió bien, pues viene la segunda. Ok, entonces por eso está aquí 2 cronómetros o 2 relojitos, porque es 2 capturas. Y ahí está, 4. Estábamos en 2. Ok, vamos a cambiar aquí. Y ahora, ok, vamos a ponerle que es otra vez con cuenta regresiva y flash forzado en la noche. Ok, vamos a ubicar la cámara aquí. Vamos a tener la luz LED a propósito aquí, que le está dando fuerte. Ajá, ahí. Ok, más o menos así. Ok, ahí está llegándole toda la luz. Vamos a disparar. Ok, a pesar que esté la luz LED de mi teléfono encendida, la cámara va a soltar el flash porque es un flash forzado. Ahí está. Ok, entonces eso es correcto. Es correcto, está muy bien. Flash forzado. Ok, para ambientes nocturnos o con poca luz. Ok, vamos a cambiar aquí. Vamos a quitar la cuenta regresiva. Ok, vamos a tirar este que es función de bulbo sin flash. Ok, vamos a hacer un acercamiento para ver aquí la lente cuando abre y cierra. Ok, voy a presionar el disparador y ahí está abierto el obturador. Todavía no suelto mi dedo del disparador, está abierto. Voy a soltar el disparador y ahí cerró. Ok, en el contador de escenas ya tenemos 6 capturas. Nuevamente vamos a hacer captura en modo de bulbo sin flash. Ahí está abierto.
soltamos y ahí cierra y acá adentro pues avanza un espacio más, 7. Ok, vamos a probar otro modo. Ok, lo vamos a dejar lo que sea sin flash, ambientes nocturnos, pero ahora lo vamos a hacer con estos modos que están aquí un poquito misteriosos. Este exactamente no sé, son dos capturas, pero no sé exactamente. Vamos a tirar este que está aquí. Me parece que va a ser modo ráfaga ese. Ok, ahí está. Son tomas consecutivas. Ok, simplemente mantienes presionado el disparador y va a estar tomando una foto tras otra, una tras otra y así sucesivamente. Ok, vamos a ir con otro modo. A ver, este modo que está aquí. Seguimos sin flash todavía. Ok, este se parece mucho como ok, tenemos que tomar otra que es superpuesto, ¿no? Y ahora sí, ya avanzó. Hace rato estaba como que 11, parpadea como diciendo te falta una foto, ¿no? Para hacer así como que la superposición. Vamos a, y por cierto, ese modo nomás se tira una sola vez. Si quieres volverlo a repetir hay que activarlo otra vez. A ver, vamos a ver este me llamó la atención, int 3. A ver, vamos a ver. Seguimos sin flash todavía. Ahí está el flash desactivado. 12 capturas. No pasa más. Ok. Tengo uno acá. Ok. Sigue estando... Bueno. Aquí se pinta una M, pero realmente no... Es la primera vez que me toca un caso así como con estos, porque no sé si... No sé exactamente a qué se refiere, ¿no? Está curioso esto. A ver. Ok. A menos de que le dispare. Aquí. Ya me bajó a 2. Y está raro este. Es la primera vez que me toca. Ok, mantengo este. Voy a mantener presionado este. No, realmente no. Desconozco cuál sea la intención de esa función. Bueno, lo voy a apagar y lo voy a volver a aprender. Ok. Un temporizador. Aquí comenzó una cuenta regresiva. Yo pienso que ya... A ver. Vamos a esperar a ver qué pasa. Realmente está un poquito raro esto. Van 13 capturas. Y ahí sigue avanzando. Enfrente no tiene, mira, no se pinta ninguna, no se enciende ninguna LED.
Acá le presiono suave y tampoco no se... A ver, ahí viene. Sájala aquí. Ok. Tomó la foto, ok. A ver, ¿tomó la foto de decir 14? Sí. Tomó la foto. Realmente sí está... Es la primera vez que me toca ver este modo. Nunca lo había visto. Pero sí está raro. Ok, lo voy a apagar porque realmente ya... Ok, se quedó 14. Aunque está apagado, aquí nos va a decir que se han tomado 14 fotos. Ahí vuelve a estar en modo flash automático, que agradezco mucho. Realmente sí está raro este modo. No, de momento aquí no le hallé la onda como es. Ok. Interval int 3 int 60. No, realmente no lo voy a intentar otra vez porque me va a tener esperando mucho. Entonces lo único que voy a hacer es quitar aquí el flash otra vez. Vamos a ponerlo así de día. Ok. Ahí está. Ya casi ya se va a terminar porque es de 24. Acuérdense que es 24 exposiciones. Entonces seguimos tirando. 24. Aquí donde queremos tomar una foto más y ya. Ahí está. Tiene que... Ahí está. Por sí sola está rebobinando. Antes de que llegue a ceros la voy a abrir. Ok, no sé hacer lo que voy a hacer. Ahí está. Sin embargo, yo lo estoy haciendo porque no quiero que se vaya a tragar por completo el rollo. Quiero que quede así para volver a hacer pues otra exhibición y que no llegue a pasar esto, porque si pasa esto voy a tener que meter un desarmador, abrirlo, y no me gusta mucho hacer eso. Entonces vamos a hacer un rebobinado forzado. Ahí está. Ok, está mejor. Lo voy a sacar. No, todavía le falta. Ok, estas cámaras hay que dejarlas que solitas rebobinen y ya cuando terminen pues lo van a dejar probablemente así el rollo. Ok, algunos casos lo dejan, pocos modelos lo dejan así, pero yo quiero regresarlo porque no quiero que se lo trague. Entonces por eso estoy haciendo esto. Ahí está. Ah, ya la regué. Ok, tienes que dejarlo. Ay, caray. Sí, hay que dejarlo presionado. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Ah, ahí está. Ahora sí. Ahí se ve que va a salir. Ok, ahí está. Entonces, ok, ahí lo puedo rebobinar. Lo hubiera rebobinado así por completo, pero como les digo, no quiero que se lo trague por completo. Quiero que deje una parte afuera para próximo video fácilmente instalarlo y no tener que abrirle aquí. Eso es lo que busco evitar, por eso lo interrumpí. Pero ustedes no deben de hacer eso de cuando esté rebobinando abrirle. Si ustedes abren esta compuerta van a echar a perder todo el filme.
Entonces déjenla solita que regrese todo el rollo, y cuando esté listo pues solita se autodetiene y ya, ok, va a quedar listo para llevarlo a revelar. Ok, vamos a hacer una captura. Voy a quitar otra vez aquí el flash, pero solamente para ver lado a lado cómo se ve del otro bando cuando abre y cierra. Mira, ok. Vamos a tener la luz aquí de frente a propósito para que el tiempo en que dura abierto que sea menor. Vamos a acercarlo más. Ahí mira, ahí lo hace la apertura mucho más rápida porque le está captando más cantidad de luz, entonces tiene que abrir y cerrar muy rápido, porque como hay mucha luz, si se mantiene mucho tiempo abierto pues va a salir la imagen bastante blanca. Ahí está, mira. Y allá la luz no le está llegando tan directo, entonces tiene que estar más abierto. Ahí está. Acá sí está más lleno de luz. Ahí está. Era más o menos como esta dirección. Ok, entonces ahí está. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está, mira. Ok, y ahí lo pueden ver. Ok, lado a lado la cámara está funcionando perfectamente. Está muy bien esta camarita, a pesar de que es 1987, todavía está funcionando bien, se siente muy bien en mano. Trae su soga, que bueno, no es la original, es una soga de Olympus. Ahí lo pueden ver, Olympus, pero igual pues cumple con su función de poderla llevar así segura y que no se vaya a caer. Ok, vamos a apagar la cámara. Ahí está, perfecto. 1987, fabricada en Filipinas y todavía funcionando de manera excepcional. Ok, cumple con todos sus funciones. Ahí pues ya lo vieron, hay unas funciones que la verdad desconozco para qué fueron diseñadas. Habría que consultar el manual, pero lo más común ya lo vieron: los modos de flash, el temporizador, que es la cuenta regresiva cuando te quieres tomar una foto a ti mismo o en grupo y no hay nadie que te la tome. Pues bueno, pones el tiempo, te acomodas rápido y ya te toma la foto. Ok, y los demás modos o funciones como el zoom, ya vimos que efectivamente sí logra acercar y alejar el objetivo. Está funcionando perfectamente. Ok, muy bien que está esta camarita. La verdad no me esperaba que primero no me esperaba que fuera de ese año, y segundo pues sí me sorprendió que estuviera funcionando de la manera que ya vimos. Ok, ahí está. Entonces pues bueno, llegamos al final de este video. Si les gustó, por favor compartan, comenten, suscríbanse. Vamos a dejar en la descripción un enlace directo a nuestra tienda en línea. Cualquier producto que les sea de interés, ahí va a estar publicado y con mucho gusto se lo podemos enviar. Ok, hay productos de audio y video. Entre ellos esta cámara va a estar a la venta. Ok, si les gusta, aprovechen, adquiéranla, porque pues no va a durar para siempre. Entonces pues bueno, cualquier cosa ahí estamos al pendientes. Saludos a todos. Muchas gracias por su atención y su apoyo. Visiten nuestro Instagram, que está también en la descripción. Ahí tenemos videos de otros equipos, equipos de video, de audio, etcétera. Entonces ahí tenemos material para que vean también. Así es que bueno, yo soy Gus Walker, les deseo que pasen un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, bye bye.